Navegantes, un saludo para todos ustedes. Bienvenidos a nuestro programa Navegando en la Palabra, un espacio para meditar las lecturas de cada día y profundizar en la palabra de Dios y discernir juntos los signos o señales de los tiempos. La palabra nos ayuda, por supuesto, todos los días a encontrar la voluntad de Dios y también nos ilumina la liturgia de la Iglesia. Hoy nos ilumina, por ejemplo, con la memoria de San Juan Pablo II, el Grande, el Papa más conocido o famoso de todos los tiempos, tan querido por tantísimas personas en todas partes, el Papa viajero y el gran escritor que dejó tantas encíclicas, exhortaciones y documentos para iluminar la vida de la Iglesia. Nos unimos entonces a Él que desde el cielo nos sigue orientando como el buen pastor que fue en esta tierra. Ahora allí, junto a Cristo Pastor Supremo, sigue intercediendo por todos nosotros. Vamos entonces a hacer oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo por intercesión del corazón inmaculado de María y llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Padre Celestial, que adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, te pedimos que infundas esta misma luz en nuestros corazones, para que, guiados por el resplandor de la verdad de Cristo el Señor, en su palabra y en la Iglesia, podamos encontrar el camino que conduce hacia ti. Hoy te dirigimos alabanza con el Salmo 118. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Enséñame la bondad, la prudencia y el conocimiento, porque me fío de tus mandatos. Tú eres bueno y haces el bien, instrúyeme en tus decretos. Que tu bondad me consuele según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión viviré, y tu ley será mi delicia. Jamás olvidaré tus mandatos, pues con ellos me diste vida. Soy tuyo, sálvame, que yo consulto tus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero resaltar la última frase de este salmo. Soy tuyo, sálvame, que yo consulto tus mandatos. Justamente le pedimos al Señor que nos salve porque le pertenecemos, porque somos sus hijos, pero lo demostramos consultando o cumpliendo mejor sus mandatos. Me parece muy interesante esta última frase que nos ayuda a profundizar en esa realidad, que el Señor nos salve porque somos suyos, y somos suyos porque somos obedientes a sus mandamientos. Muy interesante esta parte del Salmo 118, que es muy largo, pero la liturgia siempre lo divide más o menos en unas 4 partes aproximadamente. Bueno, hermanos muy queridos, para concluir esta semana que nos ha regalado el Señor y prepararnos así, el próximo domingo es el domingo de las misiones. Entonces, en oración por las misiones y los misioneros. Y recuerden, seguramente en sus parroquias también distribuyeron un sobrecito amarillo o se hará la colecta de las misiones. Apoyemos las misiones católicas para que el Evangelio llegue a todas partes. Entonces, cerrando esta semana del Domund, Domingo Mundial de las Misiones, y para dejar este fin de semana la reflexión, pues vamos a hacer este viaje. Continuamos por la carta a los Romanos, capítulo 7, versículos 18 al 24. Saludo a todos los hermanos que están conectados, claro que sí. Antes que nada, Dios los bendiga. Gracias a todos también los que envían aportes u ofrendas en este programa para el sostenimiento de nuestras obras. Vamos a navegar entonces por la carta a los Romanos, capítulo 7, versículos 18 al 24. Hermanos, sé que lo bueno no habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer está a mi alcance, pero hacer lo bueno no. Pues no hago lo bueno que deseo,
sino que obro lo malo que no deseo. Y si lo que no deseo es precisamente lo que hago, no soy yo el que lo realiza, sino el pecado que habita en mí. Así pues, descubro la siguiente ley. Yo quiero hacer lo bueno, pero lo que está a mi alcance es hacer el mal. En efecto, según el hombre interior, me complazco en la ley de Dios, pero percibo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, para profundizar en esta palabra, debemos tener en cuenta todo lo que hemos venido hablando en esta semana, pero quiero centrarme propiamente en este texto porque es muy importante que lo entendamos de la mejor manera posible. Dice San Pablo, sé que lo bueno no habita en mí, es decir, en mi carne. Ahí está. San Pablo y las personas de aquel tiempo, sobre todo los influenciados por la cultura griega, aunque también los judíos, veían en el ser humano una dicotomía, una separación. Los judíos hablaban del hombre viejo y del hombre nuevo. El hombre viejo, el que está sometido a la ley del pecado, y el hombre nuevo, el que está entregado a Dios. Los griegos veían el hombre interior y el hombre exterior. El interior, el dominado por la razón, el que toma las decisiones más correctas y sabias. Y el exterior, el que es un poco más primitivo, más primario, más sometido a sus impulsos e instintos. Podríamos hablar también de otra dicotomía que es la misma, pero otra comparación es el hombre espiritual y el hombre carnal. El espiritual, el dado a la trascendencia, el que supera la maldad, y el carnal, el que está atado a este mundo. Entonces, es lo que va a tratar de decir aquí San Pablo. Comienza diciendo, sé que lo bueno no habita en mí, es decir, en mi carne. Ahí está el principio de la separación. San Pablo está diciendo, miren, lo bueno, lo que es de verdad bueno, no está en ese ser carnal, no está en nuestra dimensión carnal. San Pablo no se quiere referir, y esto es importante tenerlo en cuenta, no se quiere referir al cuerpo de los seres humanos, no propiamente al cuerpo, si bien cuando hablamos de lo carnal, pensamos en el cuerpo, en los placeres de la carne, en el vientre bajo, decían algunos moralistas antiguos. Sí, porque en el cuerpo, según esta visión teológica, residen los placeres, los instintos. Entonces, incluso coloquialmente, hablamos de lo espiritual y hablamos de lo carnal. Y en lo carnal están los instintos, los placeres, los vicios, la sensualidad. Entonces San Pablo dice, miren hermanos, yo sé que lo bueno no habita en mí, es decir, en mi carne, en mi ser material, en mi ser carnal, no está lo bueno, allí está la inclinación. Esa inclinación debe ser asumida y sometida por la razón. Entonces San Pablo nos está guiando y nos va a enseñar enseguida que si bien somos terrenales o carnales, debemos gobernarnos por la razón y la razón se la entregamos a Dios para convertirnos en seres espirituales. Ahí está la primera parte de nuestra meditación de hoy. Y entonces yo te pregunto, ¿tú has estado luchando conscientemente para superar los instintos, para que la razón se imponga a lo que es la carne? Cuando hacemos ayunos, nada menos hoy que es viernes, cuando hacemos un ayuno o una abstinencia, penitencia o mortificación, estamos imponiéndole al cuerpo una orden desde la razón, pero con un sentido espiritual, no solamente es la razón. Si fuera solo la razón, tú haces ayuno para adelgazar, pero el ayuno cristiano se le impone
desde la razón al cuerpo con un objetivo espiritual. ¿Y cuál es ese objetivo? Decirle al cuerpo que estos impulsos deben someterse a una intención mayor. Por eso el ayuno consagrado a Dios es al mismo tiempo el ejercicio de superar la fuerza de nuestros instintos y placeres, para someter también esos placeres al criterio de Dios, al criterio del Evangelio. Ese es un ejemplo muy maravilloso que nos va a ayudar a comprender lo que quiere decir aquí San Pablo y que nos ayuda a meditar. Por eso entonces yo te pregunto, ¿has estado luchando para que a través de la razón, con la intención espiritual, tú puedas someter tu cuerpo al servicio del Evangelio? Esto es muy notorio sobre todo en el aspecto de la sexualidad, porque muchas personas se dejan llevar en estos aspectos. Hay excesos y luego esclavitudes en este asunto, ataduras. Muchos hermanos sufren. A mí personalmente me escriben muchas personas al correo electrónico, también por el WhatsApp, pidiendo ayuda con algún tipo de atadura a algún pecado sexual. Bueno, miren, lo primero que hay que superar es la facilidad con la que al cuerpo le vamos dando lo que pide. Y esto se puede lograr de muchas maneras, y en cada persona es diferente. En algunos puede ser, por ejemplo, el comer. Les encanta comer, salir, probar siempre cosas nuevas. La mortificación en este sentido vendrá con el conformarse con el alimento de cada día y el imponerse cierta disciplina, ciertos límites. En otras personas podrá ser los gastos, las compras. Entonces les encanta comprar, tienen la necesidad, pueden llegar a ser compradores compulsivos. ¿De dónde viene entonces la prudencia y la virtud? Al imponerle a la vida, al cuerpo, a ese instinto, la orden de no comprar, de vivir con lo necesario, aunque se tenga el dinero para un gusto, limitarlo, limitar esos gustos. Es importante que si tú tienes dinero no te andes dando gusto en todo. Guárdalo para algo más importante o haz una obra de caridad. Pero si tienes lo necesario, no te dejes llevar. Muchos, de manera heroica, nunca gastan en lujos. Solamente lo necesario y lo demás lo regalan o lo comparten. Otros, en un camino intermedio, pues bueno, comparten, ahorran y de vez en cuando se dan unos lujitos, como cuando yo les insisto con el tema del vinito, comprarse un buen vino para compartir con la familia. Sin embargo, viene para compartir también. Pero bueno, la idea es que no nos dejemos llevar completamente por ese ser de carne. Entonces San Pablo dice algo muy fuerte, sé que lo bueno no habita en mí, es decir, en mi carne. Él reconoce, miren, en mí no habita lo bueno, en mí hay instintos, maldad, impulsos. Vamos a ver qué más nos explica. En efecto, querer está a mi alcance, pero hacer lo bueno no, pues no hago lo bueno que deseo, sino que obro lo malo que no deseo. Ah, esta frase, hago lo bueno, hago lo malo que no quiero, y no soy capaz de hacer el bien que sí quiero hacer. Esto es famoso en San Pablo, pero parece ser un argumento de la literatura del tiempo de Pablo. Tal vez otros antes de Pablo habían lanzado esa expresión. Hago el... No soy capaz de hacer el bien que sí quiero hacer y en cambio resulto haciendo el mal que no quiero hacer. ¿Por qué? Entonces San Pablo empieza a dialogar con estos hermanos de la carta a los romanos, a dialogar con nosotros, con todos los cristianos, diciendo, ¿por qué somos tan dados a hacer el mal? Sabemos que en nosotros existe la concupiscencia, esa debilidad especial al pecado, producto al parecer del pecado original. Es lo que quiere decir San Pablo. Todos queremos hacer el bien, pero muchas veces no lo hacemos, sino que terminamos haciendo el mal. Por eso San Pablo dice, lo bueno no habita en mí, porque en mí lo instintivo es lo malo. Por eso hablamos de los instintos y de los placeres, porque muchas veces, hermanos, nos dejamos llevar por esos instintos y placeres y terminamos cayendo en el pecado, lejos de Dios.
Entonces, se le llama instinto justamente porque se hace sin pensar, sin obligarte. Por ejemplo, el hecho de beber cuando tienes mucha sed. Eso es instintivo. Quieres agua, quieres beber. Es fácil, es más, el cuerpo te pide. Entonces San Pablo pregunta, ¿por qué mi cuerpo no me reclama hacer el bien, sino que más bien me termina obligando a hacer el mal? Esa es la concupiscencia. San Pablo lo llamará aquí más adelante la ley del pecado. Cuando escuches hablar de la ley del pecado, es esto, es que instintivamente caemos en el pecado. Tú le dices, por ejemplo, a uno de tus hijos adolescentes, vamos a rezar el rosario. Inmediatamente tu hijo siente como si le hubieran pegado, se enferma, su cara se pone cara muy amarga, cara de problemas, de pelea, se indispone eh, totalmente, ¿cierto? Pero tú le dices a tu hijo adolescente, mira, te voy a dar dinero para que te vayas al centro comercial y te compres lo que quieras, o vayas a cine con tus amigos, o te vayas a comer o a tomar algo con tus amigos. Y su rostro cambia completamente. Hablo de los hijos adolescentes porque es más notorio en ellos el tema emocional. Puede que en otras edades cambie, pero en tus hijos adolescentes siempre va a pasar así. Ellos van a mostrar todo lo que sienten, no lo van a ocultar, porque de alguna manera son esclavos de las pasiones o de las emociones y los instintos. Entonces a esto se refiere San Pablo. Hacemos el mal que no quisiéramos y en cambio no somos capaces de hacer el bien que sí queremos hacer todos. Esa es la ley del pecado. Vamos a tenerlo en cuenta y a pensar nuevamente. Ya nos hicimos la primera pregunta. ¿Estoy luchando contra esos impulsos malos? ¿Le impongo desde la razón por amor a Dios, a mi cuerpo ciertas disciplinas, no extremas? No tienes que darte azotes u otras cosas que te hagan daño. No, basta con que te obligues a hacer el bien. Muchas personas se jactan de que se dan azotes, por ejemplo, en su espalda y terminan chorreando sangre y dicen, mira, por amor a Dios, mira cómo fui capaz de hacer esto. Pero siguen siendo soberbios, malos vecinos, groseros con su familia, no son capaces de hacer buenas obras de caridad, no son capaces de entrar en oración. ¿De qué sirven los azotes sin nada de caridad en el corazón? Y aunque la hubiera, si la hay de verdad, entonces no habría azotes. Esto hace parte de otra mentalidad. Pero lo digo porque muchas personas hoy día se jactan de ciertas penitencias, inclusive del mismo ayuno, no por amor a Dios, sino por vanidad. Por eso hay que tener cuidado. San Pablo sigue insistiendo, mira, tú, cuidado, porque tú muchas veces, aunque quieras hacer algo bueno, lo haces con mala intención o terminas haciendo algo malo. Entonces nos llama la atención. Dice San Pablo, y si lo que no deseo es precisamente lo que hago, no soy yo el que lo realiza, sino el pecado que habita en mí. Esto es muy importante. Lo repito, si lo que yo no deseo es lo que hago, entonces no soy yo el que lo hace, porque yo no lo quiero, dice San Pablo. Si yo no quiero hacer el mal, pero termino haciéndolo, entonces no fui yo. Y aquí lo dice, es el pecado que habita en mí. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir San Pablo? Se los voy a decir justamente aquí en mi Biblia de Jerusalén. Encontré un comentario espectacular para hablar de esto y es tan importante que no me lo quiero saltar, quiero que ustedes lo escuchen. Vamos a ver. Trataré de decirlo con mis palabras porque es un poco complejo, pero vamos a ver. Dice, bueno, en realidad es el comentario del versículo 24,
que está aquí más adelante. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo que me lleva a la muerte? Dice la Biblia de Jerusalén. Cuerpo de muerte, dice la traducción del leccionario. La traducción literal dice del cuerpo de esta muerte. ¿Quién me va a librar del cuerpo de esta muerte? San Pablo no quiere decir, atención, que la dicotomía es entre lo espiritual y lo terrenal, no entre el cuerpo y el alma. Para San Pablo el cuerpo no es malo, sino que está queriendo hablar de esos instintos, de la concupiscencia, de la carne como mundanidad. Entonces, por eso el cuerpo no es malo. Por eso incluso literalmente la traducción es: ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Entonces dice esto: el cuerpo con los miembros que lo componen, es decir, el hombre en su realidad sensible y sexual, interesa a Pablo en cuanto campo de la vida moral y religiosa. Es decir, nuestro cuerpo es el campo de batalla de el espíritu de Dios contra el espíritu del mundo, de la ley de Dios contra la ley del pecado. Para el Antiguo Testamento, sometido por la tiranía de la carne al pecado y a la muerte, y hecho por tanto cuerpo de carne, cuerpo de pecado y cuerpo de muerte, no está con todo destinado a la aniquilación. Por el contrario, está llamado a la vida por la resurrección, y el principio de esta renovación será el Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, este pecado que habita en nosotros lo relaciona San Pablo justamente con eso. Estamos en el cuerpo como en un campo de batalla. Estamos peleando y lidiando contra una cantidad de cosas que nos pueden llevar a la muerte o a la vida si en nosotros triunfa la muerte de Cristo. ¿Cuál es la muerte de Cristo? La muerte de esa mundanidad, de ese ser terrenal, y crece por el contrario el espíritu. Hay otro comentario que quise traerles de la Biblia de nuestro pueblo, de Luis Alonso Shekel. También se llama la Biblia del Peregrino. Y dice aquí el comentario. Me gustó mucho este comentario. Miren esto, este me encantó. Entonces, cuando San Pablo dice, el pecado que habita en mí, lo que quiere decir es esto. Pablo contempla la situación del yo bajo el pecado, con una frase casi desesperada, que no está aquí en la lectura de hoy, es del verso 49, que dice, estoy vendido al pecado, o rendido al pecado. Una encrucijada de fuerzas contradictorias parecen anidarse en el ser humano, las cuales van anulando una a una toda su capacidad ética y afectiva para hacer el bien. Hermanos, quiero que esto lo entendamos muy bien. Una encrucijada de fuerzas contradictorias hacen nido en nuestro corazón y nos van impidiendo cada vez más hacer el bien. Es lo que dice San Pablo. No hago el bien que quiero, en cambio hago el mal que no quiero. Y así en aumento hasta señalar al enemigo que lleva dentro, el pecado que habita en mí, este pecado. Y me hace prisionero de la ley del pecado que habita en mis miembros. Lo que estábamos hablando. Y miren, aquí viene otro detalle. Sin embargo, a la desesperación de la derrota, desgraciado de mí, responde el grito agradecido de la victoria. La liberación ya está aquí gracias a Jesucristo nuestro Señor. Así termina la lectura de hoy. Pues bien, así termina Pablo su dramático recorrido por el Evangelio de la ira, que nos ha llevado desde la visión de la corrupción del mundo pagano y judío de su tiempo hasta el origen del pecado en Adán, para adentrarse después en las leyes humanas manipuladas por el pecado y hasta en la misma estructura de la persona donde también se anida el pecado. El apóstol ha llegado hasta la misma raíz que une a todos los hombres y mujeres del mundo en una solidaridad en la culpa anterior y por encima de religiones, razas y culturas, la condición pecadora de la familia humana,
y esto prepara el gran tema del capítulo 8. Sin embargo, este Evangelio de la ira de Dios no es sino la otra cara del misterio, el Evangelio de la salvación universal ofrecido en Jesucristo. Hermanos, esto es importantísimo, porque aquí la palabra nos dice que el pecado no es solamente de cada persona, no es solamente de esta generación, no es solamente de esta religión o de esta raza. La ley del pecado es, se podría decir que universal, o sea, para todos los seres humanos. Y el pecado permea todo, todo, absolutamente todo, todas las instituciones humanas, todas las personas, la estructura misma de la persona, el pecado la invade y nos lleva a obrar el mal. Esa es la ley del pecado, de la que habla San Pablo. Y esto es muy importante, que lo tengamos muy en cuenta. El pecado nos empuja constantemente a todos al mal, porque el pecado lo permea todo. Las intenciones de las personas, las motivaciones del corazón, en el desarrollo de la vida humana, las instituciones, los proyectos, todo. San Pablo dice, en todas partes está el pecado. Por eso dice, si lo que yo deseo es precisamente lo que no deseo es lo que hago, entonces no soy yo, es el pecado que habita en mí. Por eso lo dice, yo quiero hacer el bien pero no soy capaz. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de pecado tan antigua que lo ha permeado todo y que intenta empujarnos cada vez más al abismo, al precipicio. La humanidad de este tiempo está como al borde del abismo y detrás Satanás con una espada, chuzándonos la espalda, empujándonos para que nos lancemos al abismo del infierno. Ahí estamos, pero vamos a ver cómo termina. Descubro la siguiente ley: yo quiero hacer lo bueno, pero lo que está a mi alcance es hacer el mal. Bueno, es la evidencia misma. El pecado es lo más inmediato a nosotros. ¿Qué podremos hacer? Según el hombre interior, me complazco en la ley de Dios. El hombre interior es el hombre espiritual o el hombre nuevo. Es la comparación. Lo que pasa es que esta es una expresión de origen griego. El hombre interior, según el hombre interior, el hombre de la razón, el hombre de la prudencia, de la sabiduría, o sea, esa parte de nosotros que juzga correctamente. Según esa conciencia buena, me complazco en la ley de Dios. Entiendo que la ley de Dios es lo mejor que me puede suceder. Pero percibo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me hace prisionero de la ley del pecado. Entonces, todos nosotros tenemos esta lucha, hermanos. Es la meditación de hoy. Miren San Pablo cómo lo describe de una manera tan especial. Parece que nos estuviera describiendo a cada uno de nosotros, ¿verdad? Es esto. Todos tenemos ganas de obrar el bien, pero tenemos un instinto que muchas veces nos lleva al pecado, al mal. Por eso estamos como en el precipicio, al borde del abismo. Desgraciado de mí, grita San Pablo, desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte o de este cuerpo que lleva a la muerte? O según el sentido literal, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Es el pecado. ¿Quién? ¿Cómo? Y aquí viene la esperanza. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Dice el comentario de la Biblia de Jerusalén, estamos al borde del precipicio, pero así como termina San Pablo, parece que justo al borde del precipicio, ya para el enemigo lanzarnos al abismo del infierno, nos salieran alas. Así es. Miren esta esperanza tan maravillosa. Ya cuando el pecado nos tiene al borde del abismo infernal para siempre, salen alas a los hijos de Dios. Nos lanzamos, obligados casi, pero hay unas alas. ¿Cuáles son esas alas? Es lo que va a explicar San Pablo en el siguiente capítulo, pero lo sabemos ya muy bien. Es la fe, porque veníamos hablando
de Abraham. En toda esta semana veníamos considerando la fe, la fuerza de la fe. Esa fe, dice un comentario bíblico, la fe es omnipotente porque lo logra todo, igual que Dios. Por eso la fe es el poder de Dios actuando a favor nuestro. Miren, Abraham tuvo fe. ¿Y qué logró su fe? Esa fe omnipotente, o sea, el poder de Dios en él. Que aunque él era un hombre anciano, su esposa también pudieron concebir, pudieron dar a luz a su hijo. Ahí hay un milagro. Y piensan todos los otros milagros logrados por la fe. La misma concepción de Jesús, el Hijo de Dios, por el anuncio del ángel. Entonces, mis hermanos, es algo maravilloso, algo muy, muy especial lo que aquí señala San Pablo. Creo que se nos pasó el tiempo, ya casi se nos va a pasar nuestro tiempo de la meditación, pero quería hacer énfasis en esta lectura. Es algo especial. ¿Qué podemos meditar? ¿Cómo podemos crecer nosotros a partir de esta meditación? Miren, por un lado hay que reconocer la fuerza del pecado que todo lo invade. Tú tienes que reconocer que el enemigo ha logrado invadirlo todo, porque toda la humanidad pecó desde un principio. Así que allí donde haya personas hay pecado. Pero también debes reconocer que continúa en nosotros la lucha de ese hombre interior, del hombre nuevo, la lucha de nuestro ser espiritual para lograr someter la carne y ponerla al dominio del Señor. Es lo que han logrado los santos. La misma naturaleza, lo material, totalmente entregado a Dios, al dominio de Dios Todopoderoso. Entonces esta meditación de hoy nos invita a que luchemos constantemente para vencer la fuerza del pecado, para vencerla. Por eso nuevamente te hago la pregunta, ¿de qué manera estás tú luchando para que tu razón, tu deseo de hacer el bien, triunfe sobre el instinto de hacer el mal? Al inicio dice San Pablo, sé que lo bueno no habita en mí, pero después de entender todo lo que quiere decir, debemos decir, sí, Dios habita en nosotros. Por eso es tan importante la palabra de Dios en nosotros, los sacramentos, porque de esa manera la fuerza del bien podrá ganar esta guerra entre el bien y el mal. Hay que vencer. El bien ganará porque Dios siempre gana, pero en nosotros también debe vencer el bien. Que esta lectura de hoy nos invite a vencer el mal para poder hacer el bien que queremos. Vamos a pasar al Evangelio. Lucas capítulo 12, versículos 54 al 59. En aquel tiempo decía Jesús a la gente, cuando ven subir una nube por el poniente, ustedes dicen, va a caer un aguacero, y así sucede. Cuando sopla el sur dicen, va a ser bochorno, y así sucede. Hipócritas, saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, pues ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él, no sea que te lleve a la fuerza ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el Evangelio de hoy nos complementa lo que veníamos meditando con el apóstol San Pablo. Primero, los signos de los tiempos. Entonces Jesús toma un ejemplo muy común. Ustedes distinguen muy bien los signos de este mundo. Saben cuándo va a llover o cuándo va a ser bochorno, cuándo puede haber una buena cosecha o no. Lo distinguen muy bien. Todo lo de este mundo ustedes lo distinguen. Bravo, eso está muy bien. Pero ustedes han aplicado su razón más que todo a las cosas de este mundo. Por eso aquí luego dice Jesús, hipócritas. Saben interpretar las cosas del mundo y entonces ¿por qué no interpretan el tiempo presente? ¿Por qué no interpretan lo que está ocurriendo en este momento en la tierra? Se dedican con tanto esfuerzo a lo material, ¿cómo dejan aparte
lo espiritual, que es lo más importante porque es lo eterno y porque lo espiritual debe moldear lo material y no a la inversa. En el mundo de hoy permitimos lo contrario, dejamos que las cosas materiales controlen lo espiritual. Nada menos saquemos conclusiones del periodo de pandemia, cómo lo material, las leyes, las enfermedades, los protocolos, de alguna manera por un tiempo gobernaron la vida espiritual de los fieles y de los pastores, de todos nosotros los fieles de la iglesia, cómo lo material de alguna manera nos sometió a nivel espiritual también. Por eso Jesús dice, hipócritas, tanto se esfuerzan por conocer al mundo, ¿cómo es que no se esfuerzan por conocer a Dios? Ahí está nuestra hipocresía. Hipócritas, ¿por qué? Porque queremos estar con Dios, pero no hacemos esfuerzo para conocerlo. Eso es una hipocresía. Esa es la primera parte del Evangelio de hoy. Jesús nos invita a aplicar todo el esfuerzo de nuestra vida, lo intelectual, lo emocional, lo psicológico, todo el tiempo, también nos habla del tiempo, todo el esfuerzo, todos los recursos en conocerlo a Él. Si queremos superar la ley del pecado y alcanzar santidad de vida, debemos comenzar por acá. Esforzarnos por conocer a Dios, por cumplir sus mandamientos poco a poco. Son muy sencillos, difíciles de cumplir tal vez, pero es sencillo saber lo que tenemos que hacer. Y entonces podremos vencer la ley del pecado. Luego dice Jesús, el ejemplo de cuando vas de camino, mientras vas de camino con tu adversario, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él antes de llegar al magistrado. No sea que después te terminen metiendo a la cárcel, no saldrás de allí hasta pagar la última monedilla. Nuevamente la ley del pecado. Entonces Jesús reconoce, miren, mientras están en este mundo, todos van caminando juntos. Intenten ayudarse unos a otros, porque si no intentan ayudarse, si entre ustedes generan problemas y pecados, no solamente pensemos que el adversario es una persona con la que tengo una pelea, el adversario es el pecado. Ah, o sea que tú puedes ir con ese gran amigo o amiga de camino, muy feliz, pero si hay pecado, estás caminando con tu adversario. Cuidado a lo que quiere decir aquí Jesús. Mientras vas caminando con tu adversario, trata de llegar a un acuerdo con él. ¿Y cuál es el acuerdo con el adversario? Separarnos del pecado, purificar nuestras relaciones humanas, para que la base sea el perdón, la misericordia y la santidad. Cuando esto se logra, entonces habremos ganado también esta batalla. Pero si no lo hacemos, si permitimos que el pecado también infecte nuestras relaciones humanas, terminaremos allí, en ese lugar, y no saldremos hasta pagar en la cárcel, y no saldremos hasta pagar la última monedilla. Incluso comprendemos la doctrina del purgatorio. Claro, si no superamos la ley del pecado completamente, pero estamos en manos de Dios, fue nuestra debilidad, no nuestra intención, tal vez podamos llegar al purgatorio y purificarnos. Hasta la última monedilla, el original dice lepton, hasta el último lepton, es la moneda de menor valor para los griegos en la época de Jesús. Hasta el último lepton. La moneda en Colombia sería como una moneda de 5 pesos o de 20 pesos que se ven por allí, pero en Colombia esta cantidad pues no es absolutamente nada. Nuestra moneda está muy devaluada. Por eso solamente la liturgia dice hasta la última monedilla, hasta el último céntimo, dicen otras traducciones. Pero mira, no podemos entrar a la presencia de Dios, no saldremos de esta cárcel del pecado hasta que no hayamos pagado hasta lo último, hasta que no hayamos purgado o purificado hasta el pecado más insignificante, es lo que quiere decir, hasta la última monedilla, o sea, hasta lo más pequeño del pecado en ti, tienes que extinguirlo. Hermanos, qué exigencia tan grande
la que nos ha dejado hoy la palabra a todos nosotros en este día y en esta meditación. Cuántas cosas para pensar en este fin de semana que no tenemos el programa. Cuántas cosas para luchar. ¿Te ha motivado la meditación de hoy? ¿Qué has aprendido? Escríbelo allí en los comentarios, que nosotros más tarde vamos a leer los comentarios de todos, y para que los hermanos lean también qué te enseñó esta meditación de hoy, cómo te ha ayudado. Gracias a todos. Espero que esta meditación de hoy tan sencilla, que este viaje de hoy nos deje pensando tantas cosas, pero sobre todo muy motivados para vencer la fuerza del pecado. Nos esperamos el próximo lunes con la ayuda del Señor para seguir navegando en la palabra. Les recuerdo la invitación. Tenemos el 31 de este mes la Feria de San Isidro a beneficio de nuestra parroquia. Si quieres ayudarnos con una rifa que estamos haciendo de 2 millones de pesos colombianos a 20,000 pesos cada boleta, puedes escribir a nuestro WhatsApp si deseas apoyarnos con esta rifa. Que el Señor derrame sobre nosotros su bendición y el don de su Espíritu para que sigamos luchando para vencer el pecado y para que en nosotros brille el testimonio de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios con nosotros.